Y bueno, esa es nuestra sexta semana. Como yo les dije, solamente la clase vamos a hacer hoy día miércoles. Es la tercera sesión sobre planeamiento y eso es el planeamiento de los establecimientos de salud. Y vamos a ir viendo qué es eso. Como yo les decía en un momento, eso es completamente diferente a lo que hemos visto, el plan estratégico, el plan operativo. ¿Qué es lo que vamos a ver acá principalmente? Lo que es un programa médico arquitectónico de un hospital, ¿sí? Primero comenzaremos diciendo y recordando, porque ustedes ya han pasado por los hospitales, cuáles son las funciones de los hospitales. Y tenemos que el hospital tiene tres funciones. Una función asistencial, que es ambulatoria. Eh, Esta ambulatoria es la de consulta externa. La otra es de internamiento u hospitalización. Y la tercera es de urgencias y emergencias. Ya hemos hecho también, hemos visto la diferencia de lo que es urgencia y emergencia. La segunda función es la docencia, que es la docencia de pre y posgrado, tanto para médicos como para otros profesionales de la salud. La formación continua del personal que trabaja en el mismo hospital, sea eh, personal profesional o personal administrativo. Y las pasantías, que son, digamos, personas que vienen a hacer un tiempo, como su nombre lo dice, una pasantía en una determinada especialidad. Y la tercera función del hospital es la investigación. Y en esto de la investigación cabe remarcar que cuando el hospital es de mayor complejidad, tiende a tener mayor investigación. Entonces, sería la función que predomina en los hospitales de alta complejidad. Entonces, ya sabemos la función de los hospitales asistencial, docente y de investigación. Pero acá dice, de repente ustedes no me van a entender, ¿no? Me pregunta si es que no entienden. Etapas de producción de un hospital. ¿Qué es producción de un hospital? Entonces se entiende de que no tenemos nada o tenemos algo y vamos a ampliar. Y entonces esas etapas de esa producción en el hospital son primeramente la planificación hospitalaria, que la vamos a ir viendo, la programación funcional, el diseño, la construcción, el equipamiento, la puesta en funcionamiento y la evaluación post-ocupación. Entonces, así rapidito, no sé si está más adelante, pero de todas maneras, para no perdernos, vamos a ver lo principal. Planificación hospitalaria. Responde a qué hospital quiero tener. ¿Va a ser un hospital de adultos? ¿Va a ser un hospital de niños? De niños, ¿va a ser un hospital especializado? ¿Sí? La programación funcional. Ya sé qué hospital necesito para esa comunidad, para esa localidad. La programación funcional me va a decir cuántas camas va a tener el hospital, cuántos consultorios, el centro quirúrgico, cuántas salas de operaciones, la emergencia, cuántas camillas, UCI, cuántas camas. Entonces, esa es la programación funcional. Ya nos dice cantidad de los servicios que se van a brindar. Luego, hasta ahí es lo que sería lo de nosotros, lo que nosotros podríamos decir que es el programa médico, ¿sí? Después ya viene el diseño, y antes del diseño viene la programación arquitectónica, que es lo que hace el arquitecto, por eso se llama programa médico arquitectónico. Entonces ya después de ese programa ya entra el diseño, cómo va a ser, eso ya es de los arquitectos. Viene la construcción, que está en manos de los ingenieros, arquitectos, ingenieros de todas las especialidades. Viene el equipamiento, que es muy importante y que incluso tiene sus planos propios, que no tienen, digamos, por ejemplo, el construir una vivienda, ¿sí? La puesta en funcionamiento, se termina de construir el hospital e inmediatamente no se puede ocupar, generalmente demora de 6 meses a un año, ¿no? Lo que se llama la prueba en vacío o puesta en funcionamiento. Y finalmente viene lo que se denominaría la evaluación post-ocupación en clase. Viene lo que se denominaría la evaluación post-ocupación. ¿Qué quiere decir esto? Si hicimos un programa de inversión para construir un hospital de 200 camas, vamos a decir, donde en Lima Norte, pasan 5 o 10 años, tendríamos que evaluar si realmente lo que nosotros mostramos en aquella oportunidad como una necesidad con la construcción del hospital
se ha cubierto esa demanda, esa necesidad que mostrábamos. Entonces, dicho de esta manera, estas serían las etapas de producción de un hospital. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? André, André Gallegos. Seguimos. Entonces, ¿qué es el planeamiento hospitalario? Vamos a definirlo. Dice, se orienta que nosotros como usuarios internos, nosotros, los médicos, en base a criterios técnicos definamos lo que necesitamos en nuestro hospital, lo que servirá para que los arquitectos e ingenieros elaboren los planos de diseño respectivo que harán posible la construcción, ampliación o remodelación del establecimiento. O sea, no solamente nos sirve el planeamiento hospitalario, es decir, esto es lo que nosotros necesitamos cuando vamos a construir algo nuevo, sino también cuando vamos a hacer una ampliación o una remodelación. Entonces, creo que con esta definición ya queda claro lo que es planeamiento hospitalario. Dice también que el planeamiento o la planificación hospitalaria es el proceso de conceptualización del tipo de servicio hospitalario que se requiere, lo que yo les decía. Necesitamos un hospital para niños, necesitamos un hospital para adultos, necesitamos un hospital para crónicos. Otra definición dice, es el proceso que debe ser orientado y articulado con los otros niveles de complejidad, procurando que se realice bajo el enfoque de la red integrada de servicios de salud, RIS. Y sobre esto ya hemos hablado bastante, me parece que fue en la segunda semana o en la primera semana, cuando hablamos que el hospital no podía estar solo, ¿no? Que todo era una red integrada donde comenzábamos de puestos, seguíamos de centros, hospitales de baja o mediana complejidad, y íbamos ya al hospital de alta complejidad. Era la red integrada de servicios de salud. Esto lo vamos a ver así solamente los títulos, porque si no un poquito se me van a desorientar. Todo esto se tiene en cuenta para el planeamiento y el diseño. Un análisis, y acá sí me voy a detener. ¿Un análisis de qué? Del entorno físico de la población. ¿Dónde va a estar situado? Decíamos en Lima Norte, pero ¿dónde va a estar? En Chancay, no sé, va a estar en Huaral. ¿Qué características tiene? Características geográficas de esa localidad. Sistema de atención sanitaria. Y en ese sistema de atención sanitaria tenemos que ver primeramente la demanda. ¿Qué población tenemos y qué necesidades tiene? Y la otra cosa, oferta sanitaria. Puede ser que en esa localidad ya exista un establecimiento privado, una clínica, o puede ser que exista un hospital que podría ser de e-salud. Entonces, principalmente, la primera etapa del planeamiento, que es el análisis, va a terminar en lo que es el balance entre la oferta y la demanda. ¿Qué tenemos y qué necesitamos? Luego de eso pasamos a lo que es un plan maestro director de la población en referencia, donde vamos a ver el modelo de organización que va a tener ese hospital, el modelo tecnológico, o sea, su equipamiento, y la cartera de servicios. Y en un momento ya habíamos antes hablado que la cartera de servicios es conocer todos los servicios que ese establecimiento ofrece. Luego, como ustedes ven, la flecha indica, seguimos a un plan funcional, y en ese plan funcional tendremos que tener en cuenta los criterios de localización y diseño y de construcción, y ahí viene el programa médico arquitectónico que estamos hablando. Tenemos que tener en cuenta la organización hospitalaria y las condiciones para operar ese hospital. Y luego tenemos los estudios de inversión y operación. Después de todo esto, entonces recién vamos a hacer los proyectos, vamos a hacer los planos, que eso ya le corresponde al arquitecto. Proyectos de arquitectura e ingeniería, el proyecto de equipamiento, la ejecución de la obra, o sea, ya la construcción, y finalmente ya la formulación de los planes y programas con los cuales va a trabajar el hospital. Entonces, como ustedes ven, esto sería, como dijimos anteriormente, y lo pusimos en una lámina que quizás no lo entendieron en ese momento, las etapas de producción de un hospital. Y solamente estamos hablando de la primera etapa, que es la planificación hospitalaria. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta?
Wendy, ¿alguna pregunta? ¿Se entendió? ¿Me están escuchando? Sí, doctora, sí se entiende. Ya, gracias. Bueno, ese puesto esto, siempre lo pongo. Creo que es el último hospital que se construyó acá en Lima, el Hospital del Niño de San Borja, hospital de niños de alta complejidad. Y ahora, ¿por qué tenemos que ver esto de esos objetivos de planeamiento? ¿Para qué nos sirve? Primeramente, nos orienta para que en forma racional y ordenada se haga el desarrollo de los establecimientos de salud que están en operación como aquellos que serán construidos. Entonces tenemos que ordenarnos. Para la población de Lima necesitamos tener el hospital del niño de Breña más este hospital. ¿Qué cosas necesitamos? ¿No? Entonces estamos pensando antes que se hubiera construido este hospital de San Borja. También el planeamiento hospitalario contribuye a la selección de modelos de organización y uso de tecnologías adecuadas a los servicios existentes o a los que se proyecten para el futuro. Un tercer objetivo proporciona protección a la operación. La operación es el funcionamiento de la infraestructura y vida de los pacientes, personal y visitantes como parte de una estrategia de hospitales seguros ante desastres. Entonces, esa es una política de la OMS, política de la OPS, y también es una política aprobada acá, lo que habla de hospitales seguros frente a desastres. Entonces dice que con el planeamiento también nos sirve para dar seguridad, ¿no? En el caso que hubiera un desastre, ¿qué tipo de desastre? Puede haber una inundación, podría haber un incendio, puede haber un terremoto, ¿sí? Y otra cosa, otro objetivo del planeamiento hospitalario es apoyar el desarrollo de un plan de inversiones que va a ser a corto, a mediano y a largo plazo. Acá dice que el planeamiento y la programación son los elementos esenciales para tomar decisiones sobre las edificaciones existentes y nuevas. Entonces, como consecuencia de ese primer paso del planeamiento que hemos dicho, el balance de oferta y demanda, nosotros concluimos y decimos, sí, necesitamos construir un hospital. O de repente decimos, no, no necesitamos porque tenemos otros establecimientos de salud que cubren toda la demanda que nosotros tenemos. El planeamiento hospitalario, dice, nos va a dar como resultado un proyecto de arquitectura que responde a una función cambiante en el tiempo, la misma que se encuentra directamente relacionada a la representación de las actividades trasladadas al espacio. ¿No se entiende? No necesito preguntar porque no se entiende. Entonces, vamos a ir paso a paso. Nos da como resultado el proyecto de arquitectura, nos va a dar como resultado, esto es lo que nosotros necesitamos construir, entonces el arquitecto diseña sus planos. Dice que esta infraestructura que se construirá responde a una función cambiante en el tiempo. Y tendría que decirles, un hospital no se construye para 1 año ni 2 años. La vida media útil de un hospital son 25 a 30 años. Pero ustedes se quedarán asombrados y me dirán, el Hospital 2 de Mayo creo que tiene más de 135 años, efectivamente, ¿no? Entonces, por eso dice, para una función cambiante en el tiempo. ¿Qué es eso de función cambiante en el tiempo? Decíamos nosotros, analizamos tenemos que tener servicios de medicina física y rehabilitación, ¿no? A diferencia de que hace unos 30 o 40 teníamos más patologías de niños, sobre todo de tipo infeccioso. Por eso dice a una función cambiante en el tiempo. Dice que esta función, este hospital, se encuentra directamente relacionado a la representación de actividades trasladadas al espacio.
ya el arquitecto lo diga, ¿no? Y cómo va a ser. Entonces, esto es, digamos, en pocas palabras, lo que está definido, que como yo les decía, si yo leo así nomás la definición no voy a entender. Creo que con la explicación sí ya se entiende. Estábamos hablando de los tipos de hospitales, decíamos, mediante planeamiento, nosotros vamos a decir qué tipo de hospital queremos. Y dentro de esos tipos de hospitales tenemos hospitales para pacientes con enfermedades agudas, tenemos ejemplo el Casimiro Ulloa, Hospital de Emergencias Pediátricas, hospitales considerados de mediana estancia, o sea, pacientes en periodo de recuperación, no tenemos un ejemplo típico para ponerlo. Hospitales de larga estancia para enfermos con patologías crónicas, principalmente invalidantes. Creo que tenemos un hospital de salud, en este momento no me acuerdo su nombre, pero que está junto al hospital psiquiátrico, al Emilio Valdizán. Centros hospitalarios especializados como oncológicos tenemos el INEM, traumatológicos no tenemos, maternidades tenemos la maternidad de Lima, el Hospital San Bartolomé, y hospitales psiquiátricos que tenemos Darco Herrera, el Emilio Valdizán, y tenemos el instituto psiquiátrico, que en este momento no me acuerdo su nombre, ¿sí? Entonces, mediante ese estudio de la demanda, nosotros vamos a concluir qué tipo de hospital queremos, ¿sí? Y a eso es lo que se denomina, eso se concluye con lo que es la planificación. Dice que las actividades a lo largo del tiempo se ven afectadas directamente por cambios externos. Y vamos a ver cuáles son estos cambios externos. Pero también se ven afectados por la organización de los servicios de salud. Quiere decir que la organización de los servicios de salud va a ir en algún momento cambiando. Entonces empezamos con los cambios externos. Los cambios externos pueden ser sociales, pueden ser demográficos, aumenta, decíamos, la tercera edad, disminuyen los niños. Otro cambio pueden haber normativos. Después de esta pandemia seguramente van a salir normas, cuáles van a ser las funciones, cómo van a ser los hospitales en el futuro después de haber vivido esta experiencia. También son afectados por cambios de tipo económico o por cambios de tipo tecnológico. Y cuando hablamos de cambios de tipo tecnológico nos estamos refiriendo a los equipos que tiene el hospital. También decíamos que el planeamiento hospitalario se ve afectado por la organización de los servicios de salud. Y entonces comenzamos a pensar en las redes integradas de servicios. Y entonces hablamos del nivel de atención y complejidad. Así, por ejemplo, hablaremos de un hospital de mediana o baja complejidad y hablaremos de un hospital de alta complejidad. La capacidad de resolución. La capacidad de resolución va muy ligada a lo que es, digamos, la capacidad de resolución va ligada a lo que es la complejidad del hospital. El costo de operación. ¿Cuánto cuesta el funcionamiento de ese hospital? El perfil epidemiológico, ¿no? De acuerdo al perfil epidemiológico podemos dividir nuestros servicios, por ejemplo, ginecobstetricia, pediatría, ¿no? Medicina, de repente ponemos oncología, servicios de reumatología, etc. El nuevo modelo de atención, y creo que también ya hablamos del nuevo modelo de atención, ¿no? Centrado en la persona, en la familia, en la comunidad. La demanda del servicio. ¿Cuál es nuestra demanda? Nuestra demanda es de personas mayores, es de adultos jóvenes, es de niños. Y las características que tiene la población. Dentro de las características está la parte demográfica, está la parte social, está la parte cultural. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? No, doctora, creo que todo claro. ¿Sí se logró entender? Sí, doctora. Ya. Entonces vamos avanzando. Vamos a hablar de las variables que tienen repercusión en ese planeamiento hospitalario. Y entonces comenzamos con la primera. Dice la transición demográfica.
Y en la transición demográfica, y ustedes ya lo han visto cuando hemos hablado de la CIS, ¿y aquí qué es lo que tenemos? Tenemos envejecimiento de la población y tenemos reducción de la tasa de la natalidad. También tenemos migración hacia las grandes urbes. Entonces, digamos, si ponemos el ejemplo de Lima, tenemos el distrito de San Juan del Urigancho, que generalmente su población no es de acá de Lima, es una población que viene de la parte céntrica del país, generalmente de Huancayo, ¿no? Perdón, de Junín, de Pasco. Entonces es una población que no es, y eso también hace que cambie el perfil epidemiológico. Hablamos también de la transición epidemiológica, que tiene que ver con la disminución de las enfermedades infectocontagiosas y el incremento de las patologías crónicas o degenerativas. Y entonces dice, la transición demográfica y epidemiológica genera impacto cambiante en la demanda de los servicios de salud. ¿Por qué? Porque según lo que nosotros tenemos, qué patología predomina más, qué edad predomina más, entonces son los servicios que nosotros vamos a ofertar en nuestro hospital. Seguimos con las variables. Cambio en los estilos de vida. Dice estilos derivados de la drogodependencia, del alcoholismo, del tabaquismo, de la violencia, de la depresión, angustia, cambios en los estilos de vida. También podríamos decir cambios en los estilos de vida. Vemos mucha obesidad, ¿no? ¿Qué otra variable tiene que ver con el planeamiento hospitalario? La contaminación ambiental. Entonces, para esto tenemos que ver dónde está situado nuestro hospital. Por eso decíamos, primeramente tenemos que hacer un análisis de la localidad, el aumento de la violencia, lo hemos mencionado arriba, y también el aumento de los accidentes de tránsito. Entonces, si nosotros decimos que vamos a construir un hospital que está cercano, por ejemplo, a la Panamericana, desde norte o sur, entonces tenemos que pensar que tenemos que tener un buen servicio de trauma shock, porque va a haber accidentes de tránsito, está en la carretera, entonces inmediatamente van a venir hacia nosotros. Tenemos que tener buen servicio de traumatología en emergencia. ¿Por qué? Porque eso es la mayor incidencia de patología en un accidente de tránsito. Tenemos también que pensar como una variable el incremento de los desastres naturales, pueden ser movimientos sísmicos, pueden ser inundaciones por lluvias, ligado también a los desastres naturales, o como pre de los desastres naturales tenemos el cambio climático. Entonces, miren, son varias variables que uno tiene que ir pensando cuando uno va a desarrollar un programa médico, va a decir, este hospital va a tener esos servicios. ¿Qué otra cosa? Cambios en la educación sanitaria. ¿De qué cambios hablamos cuando decimos en la educación sanitaria? Tendría que pensar el paciente en que no tiene que ir a un hospital nivel 3 para atenderse que una faringoamigdalitis, o no tiene que ir a la maternidad del IMSS para atenderse un parto normal. Entonces tiene que conocer que hay niveles de atención a los cuales él tiene que ir a acceder. La otra cosa, ya se introducen los conceptos de medio ambiente y de medio ambiente con lo que está ligado a ese medio ambiente, ese entorno, que es sobre todo contaminación ambiental. ¿Qué otra cosa tenemos que pensar? Y ustedes lo están escuchando con motivo del COVID, fortalecimiento de la atención primaria de salud e incremento de su cartera de servicios. Entonces, la atención primaria, y si hablamos de atención primaria, rápido también se nos viene a la mente el primer nivel de atención. Tenemos que potencializar esos puestos y esos centros de salud para que los pacientes se puedan atender ahí y no tengan la necesidad de llegar hasta un hospital de alta complejidad. ¿Qué otra cosa? El paciente demanda ¿qué? Demanda una atención rápida. Entonces, eso entra en la organización, tendremos que tener citas. De repente, en la consulta externa, tendremos que pensar que en el hospital no solamente van a funcionar los consultorios en el día, sino que también van a funcionar en la tarde. Y que un consultorio de medicina en la tarde podrá ser, por ejemplo, un consultorio de neurología, ¿sí? Atender pacientes neurológicos. Seguimos con las variables.
desarrollo de la atención domiciliaria y la telemedicina. Entonces, si se va a dar atención domiciliaria a una tercera edad, entonces es necesario que tengamos, por ejemplo, camas de hospitalización de geriatría. Creo que no, deberíamos tener pocas camas, porque se da la atención de tipo domiciliario. Y si pensamos en la telemedicina, entonces eso nos hace pensar que no necesariamente el paciente tiene que recurrir al hospital. ¿Qué otra cosa tenemos? Incremento de casos de urgencias que requieren mayor capacidad de resolución. Entonces, si nosotros decimos incremento de casos de urgencia, entonces eso me hará pensar que tengo que potenciar mi emergencia, mi servicio de emergencia, que tenemos que tener más cubículos. ¿Para qué? Para observación de los pacientes. No sé si el número de camillas tendría que aumentar también en emergencia para atender estos casos. Y luego decimos, modelo de organización, financiamiento de los servicios de salud. ¿Sí? Entonces, miren, no es fácil hacer un planeamiento hospitalario porque son una serie de cosas en las cuales se tiene que ir pensando para decir, bueno, este hospital necesitamos. Seguimos con las variables. Exigencia del paciente por confort, facilidades y humanización de los espacios físicos, ¿no? Antes el paciente, bueno, no buscaba confort, sino, bueno, iba al hospital, ¿no? Ahora también el paciente busca confort y muchas veces no va al servicio público, sino va al privado, porque dice, bueno, yo no quiero estar en un servicio que tenga 40 camas, yo prefiero estar en un servicio que solamente tenga 2 camas o que sean cuartos individuales. También ya se tiene que pensar en diseños con soluciones ambientales más humanas basadas en la percepción del usuario. Otra variable, mayor énfasis, lo hemos mencionado creo anteriormente, en la medicina preventiva que en la curativa y rehabilitadora. Tenemos que, dentro de las funciones orientadas para dar salud, ya habíamos dicho que tenemos la promoción, que es educación, la prevención, la recuperación y la rehabilitación. Entonces, si nosotros hacemos más promoción y más prevención, entonces posiblemente va a bajar el número de pacientes que tengan que venir al hospital para buscar, digamos, ayuda de tipo curativa. Siguen las variables: disponibilidad de tecnología avanzada en el diagnóstico y tratamiento no invasivo. Disponibilidad de tecnología avanzada en diagnóstico y tratamientos no invasivos. Y entonces yo les cuento, hace más de 30 años, en la parte quirúrgica de abdomen, todo era a cielo abierto. ¿Eso qué significaba? Que el paciente después de la intervención quirúrgica tenía que, vamos a decir, un paciente colecistectomizado. Tenía que estar mínimo 8 a 10 días hospitalizado, siempre y cuando no tuviera ninguna complicación. Ahora, ¿qué tenemos? Ahora tenemos la cirugía laparoscópica, una colecistectomía, el paciente está saliendo al día siguiente. ¿Y qué nos hace pensar esto? Si tenemos esto de la cirugía laparoscópica, donde el paciente se queda menos días internado, menos días hospitalizado, quiere decir que necesitamos menos camas. Luego tenemos el desarrollo de sistemas computarizados como la telemedicina, el diagnóstico por imágenes intervencionistas y lo que va ligado con lo que hemos dicho anteriormente, cirugía menos invasiva. ¿Alguna pregunta? De todo lo... Entonces ustedes dirán, sí, son una serie de variables. Efectivamente, son una serie de variables que nos va a decir, digamos, esto es lo que nosotros, los servicios que nosotros tenemos que tener en los hospitales. Este es el hospital que nosotros queremos. Con lo que está pasando ahora de la pandemia, nos queda una experiencia. Tendríamos que reforzar mucho las UCIs, ¿no? Las unidades de cuidados intensivos. Antes los hospitales generalmente tenían unidades de cuidados intensivos con máximo 6 o 8 camas. ¿Por qué? Se decía, no podemos tener tantas camas en UCI porque el que funcione una cama en UCI cuesta aproximadamente $1,000 a $1,200 diarios. Entonces, ¿para qué vamos a tener tantas camas en UCI? Con lo que estamos viviendo en este momento,
sí tendríamos que decir, no, necesitamos más camas de UCI y que esa UCI esté completamente equipada. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió todo? ¿Sí? Entonces voy a seguir. En el planeamiento hospitalario también tenemos que considerar condiciones, accesibilidad. Y esa accesibilidad netamente se refiere a la accesibilidad geográfica, ¿sí? ¿Cómo vamos a llegar a ese hospital? Las condiciones de seguridad. Y hemos hablado que sea un hospital seguro frente a cualquier desastre de tipo natural, ¿no? O provocado por el hombre, como podría ser un incendio. ¿Qué otra condición mencionamos en el planeamiento hospitalario? Mencionamos la funcionalidad del hospital, ¿no? La habitabilidad, cómo se siente el paciente dentro de, y la flexibilidad. La flexibilidad, ¿qué cosa es? La flexibilidad es que en un momento un servicio lo podemos convertir en otro servicio, ¿sí? Esa es la flexibilidad. Entonces, les voy a poner un ejemplo. No sé si hasta ahora el hospital de Santo Toribio de Mogrovejo, el Instituto Neurológico, tiene su hospitalización dividida en cubículos, ¿no? Para una cama. No sé si hasta ahora lo tiene, hace como 10 años que no voy por ahí. Entonces, eso no es flexible, porque si en un momento necesitamos tener más camas, si está todo dividido así entre paredes, no lo vamos a poder hacer, ¿no? Pero si tenemos, esto puede estar separada las camas mediante cortinas, ¿no? Mediante cortinas o mediante, digamos, algo flexible que en un momento se puede sacar. A eso es lo que se refiere cuando hablamos de condiciones de flexibilidad. Con todo esto que ya hemos esbozado, para el planeamiento hospitalario la pregunta dice, entonces, ¿hacia dónde va el modelo de hospital? ¿Qué modelo de hospital queremos? ¿Queremos un hospital que satisfaga el 90% de los casos que recibe? Entonces, que no pase lo que está pasando ahora. No podemos atender porque no tenemos las camas en UCI, no podemos atender en este momento porque no tenemos oxígeno, ¿no? Entonces, para que satisfaga el 90% de los casos que vayan. ¿Qué otra cosa necesitamos? Servicios ambulatorios, que son consulta y externa y emergencia, con adecuados gabinetes de diagnóstico y tratamiento. ¿Por qué? Porque de repente necesitamos menos camas de hospitalización por los factores que hemos estado mencionando, pero sí necesitamos más ambientes para consulta externa y más ambientes para emergencia. Por lo tanto, si tenemos esto, dice reducción de la capacidad de hospitalización, de las camas de hospitalización. ¿Qué otra cosa? Un centro con disponibilidad de alternativas de atención, como es la atención domiciliaria, dependiendo del hospital, telemedicina y un hospital de día para problemas médicos quirúrgicos. Pregunto yo, ¿qué es un hospital de día? Bueno, se trataba de un servicio, tenía entendido que recibían pacientes donde hacían cirugías menores y hacían cirugías ambulatorias, no se quedaban hospitalizados. ¿Ya? Ese sería un hospital de día para problemas quirúrgicos, ¿sí? O sea, sería cirugía ambulatoria, donde el paciente entra en la mañana, opera de una hernia, a las 12 horas se le está dando de alta. Ese paciente no se queda 24 horas, se queda máximo 12 horas y está saliendo, ¿sí? Pero también dice hospital de día para problemas médicos. ¿Y qué problemas médicos principalmente? ¿Qué problemas médicos? Pacientes que van a dializar. Los pacientes que van a una diálisis renal no se quedan hospitalizados, se dializan y luego salen. Actualmente está avanzando mucho en la parte oncológica
pacientes que van para su quimioterapia o otra alternativa de tratamiento en problemas oncológicos y no están 24 horas, están algunas horas o máximo 24 horas y salen. Entonces, a eso se refiere cuando se habla de hospitales de día, tanto médicos como quirúrgicos. ¿Qué otra cosa tenemos? Dice fortalecer la atención de urgencias con una mayor capacidad de resolución en problemas complejos. Fortalecer los servicios de cuidado críticos, lo que acabamos de decir, las UCIs. También que sea un hospital diseñado con medidas de seguridad frente a los desastres, con espacio de humanización para la atención de pacientes y siempre respetando el medio ambiente. Y acá voy a hacer un paréntesis que lo vamos a decir, creo que en la última clase. Nosotros siempre pensamos que lo de afuera contamina el hospital, ¿no? Entonces, incluso hay una norma de que una estación de gasolina no puede estar a menos, no sé si son 500 metros, o no, debe ser mucho más, de un hospital, pero también hay otro concepto, pero un minutito. Estoy en clase, su minutito. Tendría que decirles de que actualmente sabemos que nosotros también como hospitales contaminamos el medio ambiente y tenemos que cuidar eso. Y el ejemplo lo voy a poner, los residuos sólidos. ¿Qué otro problema tenemos? Que esos residuos sólidos pueden ser, digamos, que se utilicen hornos y entonces ese horno y quema de residuos sólidos hace que contamine el medio ambiente. Entonces, por eso dice que debemos ser respetuosos del medio ambiente. Y mucho se hablaba, estamos ya en el siglo XX, ya han pasado 20 años del siglo XX, pero cuando estábamos en el siglo anterior, se hablaba mucho de los hospitales del siglo XXI. Entre los conceptos que se vertían de los hospitales del siglo XXI tenemos edificaciones flexibles, capaces de adaptar a los cambios que demandan necesidades de salud, incorporación del concepto de impacto ambiental, que algo hemos mencionado, el mantenimiento preventivo de la infraestructura y de los equipos. Y acá voy a hacer un paréntesis. Esto, no sé si es el hospital en este momento, leí ayer, es el hospital de Quito, es el hospital de Chiclayo, que dice que sí tenía su planta de oxígeno, pero su planta de oxígeno estaba inoperativa, no había tenido mantenimiento. Entonces, eso es lo que pasa, ¿no? Entonces, se construyen los hospitales, no se hace un mantenimiento preventivo de la infraestructura y menos cuando se equipa, se hace mantenimiento preventivo de los equipos y el mantenimiento recuperativo después. Entonces, ¿qué sucede? Cuando realmente uno tiene una necesidad, no tiene el equipo o la infraestructura no es la adecuada o está malograda. Avanzamos. ¿Qué otra cosa dentro de los hospitales del siglo XXI? Acercar los servicios al paciente y racionalizar los recursos. ¿A qué se denomina acercar los servicios al paciente? Entonces, decíamos, por ejemplo, vamos a atender una tercera edad en su casa. Y el médico, si es necesario, visita a la persona de la tercera edad. Hay cuidados de enfermería que sí los puede tener y entonces con eso estamos evitando, uno, que el paciente venga al hospital y pueda tener no seguridad y tener una infección intrahospitalaria. Y la otra cosa de que tengamos que dar una cama para ese paciente y tendríamos que darlo para otros tipos de patología. También va de la mano el enfoque preventivo hacia la comunidad y hablamos también de unidades fácilmente adaptables a las nuevas tecnologías y necesidades de salud de la población. ¿Qué otra cosa tenemos? Estructuralmente, como dice, sistemas constructivos que hagan que la edificación sea segura y menos vulnerable a los eventos físicos y climatológicos. A los eventos físicos, por ejemplo, climatológicos, una lluvia, ¿sí? No sé si ustedes han visto, no creo que lo hayan visto. Hace aproximadamente unos 15 años se construyó, o 10 años, se construyó un hospital en Tumbes para reemplazar el antiguo hospital Jamo, Tumbes. Varios problemas, y se los voy a mencionar así, si alguno lo escuchó, alguno es de Tumbes, ¿no? Y alguno vio de repente también el programa por televisión, la localización del hospital. Pésima.
no tenía agua ni desagüe. Estructuralmente mal construido, que actualmente el hospital me parece que no está funcionando y nuevamente está funcionando el hospital antiguo que tenía. ¿Qué otra cosa dice? Los materiales usados deben ser tales que permitan cambio en su distribución interior. Entonces ahora, no sé si ustedes han escuchado esta palabra de drywall, ¿no? Entonces se construye de drywall, es un sistema constructivo que es más económico, es más rápido y que en algún momento se puede desmontar y puede ser lo que decíamos, que ese hospital tenga una estructura flexible. Se dará, también dice, mayor énfasis al índice de seguridad hospitalaria que va ligado a lo que decía de sismos. Como resultado de una mala planificación y una mala programación, ¿qué tenemos? Hospitales, por eso dice edificios mal estructurados, crecimientos anárquicos, entonces no hay un programa, un plan médico director, y entonces si hoy día se necesita aumentar las camas, bueno, vamos a construir un servicio por allá que no tiene ninguna relación, porque todos los servicios tienen que estar concatenados y estar relacionados entre sí. O de repente en lo que es la parte administrativa, no importa, ahí vamos a poner algunas camas. Circulaciones mal definidas y edificios sobredimensionados. Entonces, pese a que en el siglo pasado, en la última década, ha habido la ley de inversión, siempre se han sobredimensionado los edificios, se han construido demasiado grandes, no para las necesidades y para la demanda que necesitaba esa población. Acá fue el hospital antiguo de Ica, que se cayó en el terremoto. Dice, algunos hospitales han colapsado estructuralmente por efecto de los desastres y otros pueden colapsar funcionalmente por problemas de planeamiento y de programación. Entonces, ¿qué cosa es lo que puede pasar en un sismo? ¿No? Vemos algo de lo que puede suceder. Se sucedió en el terremoto de Ica, ¿no? Es el centro de refugio, miren cómo quedó, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? Yo sé que es difícil de entender, creo que es la primera vez que ustedes están escuchando este tema, pero estamos danos a que ustedes me puedan hacer una pregunta y responder antes de continuar. ¿Alguna pregunta? Creo que no. Creo que no, pero todo está claro. ¿Seguro que se entiende? ¿Sí? Antero Rodríguez, ¿entiendes? Está, pero parece que posiblemente abandonó la clase. Bueno, voy a pensar que está claro. ¿Sí, María José? ¿Qué es un plan funcional? Y por ahí comenzamos. Este plan funcional que corresponde a quienes nos corresponde a los médicos. Las enfermeras son un apoyo para trabajar estas cosas con los médicos. Y también tendría que decirles que como actualmente ya no existen, ya no hay médicos planificadores, programadores, hemos dejado libre ese espacio, lo hemos dejado vacío, y ese espacio que nos compete como médicos lo ha sido captado por los arquitectos. Entonces son los arquitectos los que hacen todas esas necesidades que deberíamos darlas nosotros y también hacen su diseño. Dice que el plan funcional debe incluir estudios sociodemográficos del área del hospital, donde va a estar el hospital, y del área de referencia, ¿no? Pues va a estar localizado en Lima Norte, pero su referencia solamente va a ser Lima Norte, o qué otros lugares podría ser su referencia. ¿Qué otra cosa tenemos que ver? Análisis de los recursos existentes y de sus indicadores de actividad y de rendimiento. Entonces estamos hablando de análisis de los recursos existentes en esa localidad, en esa área geográfica, para servir a una población determinada.
Tenemos otro hospital, puede ser de salud, puede ser un hospital municipal, puede ser un privado, o de repente tenemos estos buenos centros de salud, ¿no? Que nos están cubriendo la demanda. Entonces, ¿para qué vamos a hacer un hospital que sea, digamos, que tenga muchas camas, que tenga muchos servicios y prácticamente la oferta ya está atendida? Luego dice análisis de los recursos, habíamos dicho estudio de la demanda, la definición del modelo de hospital y la cartera de servicios. Que quede claro, la cartera de servicios se refiere a los servicios que va a brindar un determinado hospital, un puerto, un centro de salud. ¿Qué otra cosa tenemos en el plan funcional? Los criterios para la localización del hospital en caso de la construcción de nuevas edificaciones. Vamos a construir un nuevo hospital. Desde luego esto no lo tenemos en cuenta, hablamos de ampliación. Porque estamos hablando de ampliación, tenemos un servicio, vamos a decir, servicio de María Auxiliadora, vamos a ampliar, ¿qué vamos a ampliar? Vamos a ampliar la emergencia, ¿no? Entonces, el hospital está, no tenemos que hacer un estudio de esa área geográfica porque ya existe. También este plan funcional ya debe concluir después de todos esos estudios que venimos haciendo con el programa médico arquitectónico. Entonces, es decir, en el programa médico, este servicio, la consulta externa para pacientes que solamente vienen, ¿no? Vienen, son vistos por el médico y luego se retiran, ¿no? Y para eso necesitamos contar con consultorios que tengan estas características y que tengan este equipamiento. Ese es un poquito para decirles, para que se den cuenta que es un programa médico. Decíamos que entre los planos y los estudios de todo hospital debe haber un programa de equipamiento. ¿Por qué el programa de equipamiento? Porque no es, por ejemplo, como construir, de repente me equivoco y cometo un error en lo que voy a decir, no es como construir aulas, ¿no? Vamos a construir aulas para 40 alumnos, ¿sí? Entonces, aulas para 40 alumnos, tenemos que tener en cuenta cuál es, digamos, el área que necesitamos, la superficie que necesitamos, considerando que para cada carpeta tendremos que tener, ¿cuánto? Tendremos que tener 1 metro. Luego tenemos que considerar un 20 o 30% de área de circulación. Acá no. Para un servicio de salud, llámese un hospital, también también un centro de salud, tenemos que tener cosas. El programa de equipamiento, ¿dónde va a estar el equipo? Hablamos de la consulta, ¿dónde va a estar el escritorio o el módulo para el médico? ¿No? Está el médico, viene el paciente generalmente no viene solo, viene acompañado, nosotros lo recibimos con un acompañante, entonces ya son 3 personas, el médico, el paciente, el acompañante. En el consultorio externo tenemos una técnica, tenemos que tener qué cosa, después una camilla para examinarlo, tenemos que tener una gradilla, tenemos que tener una mesa de medio, tenemos que tener una vitrina donde guardemos instrumental. Entonces, todo eso tiene que tener un orden, tiene que estar localizado, no se puede cambiar, hoy día lo tengo acá, mañana le doy la vuelta y lo pongo en otro sitio. Entonces, todo eso consta ya en el plano, en el programa de equipamiento, en el plano de equipamiento. Eso también nos sirve para pensar dónde van a estar las instalaciones de agua que vamos a tener, dónde está, por ejemplo, la consulta externa, dónde va a estar localizado el lavatorio para lavarse las manos. Ustedes miran, muchos consultorios no tienen lavatorio, sí, muchos consultorios yo sé que no tienen laboratorio, pero eso no puede ser así. Y definitivamente otros servicios donde eso es mucho más importante, porque no solamente hablamos del agua, de la corriente eléctrica, sino también hablamos de los gases, hablamos, por ejemplo, de oxígeno, ¿sí? Seguimos. Tenemos que tener también en cuenta la organización que va a tener ese hospital y las condiciones generales de operación o de funcionamiento. Eso sería a grandes rasgos que nosotros como médicos tenemos que decir. Y entonces ahora vamos a ver, como siempre en mis clases vemos, todo a base de preguntas. Y entonces vamos a ver algunas preguntas. Y vamos a hablar ya del programa médico arquitectónico. Y dice así:
El programa médico arquitectónico, ya no estamos hablando del plan funcional, ya lo hemos terminado, y también hemos sido claros en decir que el programa médico arquitectónico es parte del plan funcional. Y diremos que el programa médico arquitectónico responde a las siguientes preguntas. ¿Para quién es el área o servicio? La respuesta dice, para pacientes. Grace, ¿alguna pregunta? Grace, ¿alguna pregunta? No, perdón, doctora, es que mi celular, mi internet se va y entonces lo apreté y se apretó sin querer. Prosigo. Gracias. Decimos, respondíamos, ¿para pacientes, para familiares o para otros usuarios? Para pacientes, estamos hablando de consulta externa, estamos hablando de las salas de internamiento, estamos hablando de los cubículos de observación de emergencia. Para familiares, ¿qué cosa tenemos? Tenemos salas de espera. A otros usuarios. ¿Y quién podría estar en otros usuarios? Pregunta para todo el grupo. ¿Quién podría ser o estar en ese grupo que decimos otros usuarios? ¿También podría referirse al personal que labora ahí? Bueno, el personal que labora ahí podría ser, por ejemplo, ¿qué cosa? Ambientes ¿de qué? Ambientes para descanso, por ejemplo, una sala de estar, porque no camas, no debe haber camas, para el personal que trabaja en emergencia. ¿Sí? Podría ser. Podría ser también que tomemos, digamos, para el personal, para que se pueda cambiar, ¿no? Sobre todo el personal técnico llega al hospital y tiene que cambiarse, entonces tiene que tener ambientes apropiados. Pero también podríamos ver que son usuarios del establecimiento, pero ¿quiénes podrían ser otros? ¿Y por qué? Estamos pensando en un hospital nuevo. No piensen en un hospital antiguo de lo que ustedes han pasado. Proyéctense a uno nuevo que se podría construir. ¿Podría ser un auditorio para conferencias, cosas así? Ya. Está muy bien lo que tú has dicho. De repente no lo tomemos solamente como un auditorio. Ustedes están acostumbrados a pasar por los servicios, estar en la cama del paciente, no sé, 5, 6, si hay otras universidades, de repente 7, 8 alumnos, ¿no? Más el docente, alrededor de la cama de un paciente. Pero si nosotros pensamos así en algo futuro, si decimos que también una de las funciones del hospital es la docencia, para personal de la salud, ¿no? Para profesionales de la salud, entonces tendríamos que pensar de repente, por ejemplo, en tener en la sala de hospitalización un ambiente donde pueda ir, se le pueda llevar al paciente, donde se le puede examinar, donde se le pueda hacer el interrogatorio y no estar todos alrededor de la cama, sino tener mayor comodidad primeramente y privacidad para el paciente, mayor comodidad para los estudiantes. Dentro del centro quirúrgico entran 2, 3 alumnos y están mirando ¿qué? Mirando la espalda del cirujano, ¿sí? Porque no alcanzan a mirar lo que se está haciendo. Pero si prácticamente se diseñase con espacios que sean un poco elevados, donde nosotros podamos mirar desde lejos y no contaminar, porque también que entre muchas personas al centro quirúrgico, a las salas de operaciones, es un problema de contaminación, entonces van a poder mirar mejor. Tu compañero dijo auditorios. Bueno, que no sean auditorios, pueden ser auditorios, pero también pueden ser salas grandes para discusión de los casos, ¿sí? Entonces, ¿quiénes serían los otros usuarios? Digamos, personal que va a formarse, que va a capacitarse, que va a aprender a lo. Viene una segunda pregunta. ¿Qué actividad se realizará? En una consulta ya lo hemos venido diciendo, ¿qué hacemos? En emergencia, ¿qué hacemos? ¿Qué se hace en el centro obstétrico? ¿Qué se hace en el centro quirúrgico? ¿Cuáles son las funciones del área?
¿Qué actividades se hacen? Tercera pregunta, ¿quién la realiza? Médicos, enfermeras, otros profesionales. ¿Por qué? Si solamente en la consulta externa va a estar el médico, bueno, el médico está sentado, se para y examina al paciente. Y decimos, entra el paciente con otra persona, no va a haber técnico. Pero si nosotros tenemos técnico, o además la clínica puede tener una enfermera dentro de la consulta externa, dentro del consultorio, entonces tenemos que decir si vamos a trabajar con 2 o 3 personas. ¿Por qué? Porque eso significa área física que el arquitecto necesita saber para decir, bueno, entonces para este consultorio no le voy a dar 12 metros cuadrados, sino le pondré 15 metros cuadrados. ¿Sí? La otra pregunta dice, ¿con qué? Y entonces el con qué habla del mobiliario. Yo ya mencioné, por ejemplo, para consulta externa, qué cosa es lo que podríamos tener como mobiliario. Podríamos mencionar también el equipamiento del centro obstétrico, ¿no? Entonces, eso hace que las cosas vayan cambiando. Algo que mencioné, el consultorio de ginecobstetricia. Todo consultorio de ginecobstetricia debe tener junto al consultorio un baño. ¿Ustedes saben por qué? Porque van a examinar a la paciente antes de ser examinada, tiene que ir al baño. Entonces, no puede ir pues al baño público donde están todos los pacientes. ¿Qué otra cosa? Todo consultorio de ginecología y obstetricia tiene que tener prácticamente como un lavatorio para lavar los guantes, para lavar el equipo que se usa para examinar a la paciente. Seguimos con las preguntas. ¿Cómo se realiza? ¿Cómo se realiza qué? ¿Cómo se realiza la consulta externa? ¿Cómo se realiza la atención en trauma, shock, en emergencia? ¿Cómo se lleva a cabo la observación o qué hacemos en las salas de observaciones de emergencia? Por lo tanto, tenemos que tener diagramas de flujos, comunicaciones y circulaciones que puedan haber. Aquí, ¿qué denominamos circulación? La vecindad que tiene que haber, ¿no? La circulación. Por ejemplo, decimos que no hay una circulación abierta para el centro quirúrgico, no hay una circulación donde todas las personas pasen, ¿no? Porque esto tiene, digamos, un área negra que es donde pueden pasar personas, pero después ya tiene un área gris donde no van a pasar y un área blanca donde son ya los ambientes quirúrgicos donde no entra nadie, ¿no? Habla también de condiciones ambientales. Habla de las características de cada área, unidad o servicio. Entonces, en estas características de cada área, unidad o servicio, creo que vale la pena volver a mencionar el ejemplo que mencioné, que los consultorios de ginecobstetricia deben tener su baño. Luego te decimos un consultorio de traumatología. ¿Qué cosa es lo que debe tener? Debe tener ambiente para colocar yeso, ¿sí? Que no lo tiene pues otro consultorio. Un consultorio de otorrino tiene que tener un espacio para la cámara. ¿Cómo se llama la cámara? Para cámara silente, de otorrino. Acústica, cámara acústica. ¿Perdón? ¿Cómo se llama la cámara? O sea, para hacer la biometría al paciente. Bueno, no me acuerdo en este momento el nombre, ustedes sí tendrían que acordarse de dar el nombre, ¿no? Entonces, habla de las características de cada área, unidad o servicio. Dependiendo de todo lo que hemos estado hablando y todo lo que hemos estado preguntando arriba, entonces viene ya lo que ya no nos toca a nosotros, sino nosotros le damos todo lo que está antes al arquitecto y el arquitecto va a dimensionar el área. Entonces va a decir, para lo que se va a hacer acá se necesitan 20 metros cuadrados. Para una sala de espera, bueno, tendremos que ver cuántos pacientes hospitalizados hay, cuántos familiares pueden venir, 1 metro por cada silla para que esperen. Entonces vamos a tener una sala de espera de 30 metros cuadrados. Entonces, digamos, nosotros damos el insumo, por eso cuando empezamos decíamos, el programa médico nos corresponde a los médicos, a nosotros, porque somos nosotros que sabemos cuáles son nuestras necesidades. Seguimos. Ya viene la organización física, la ubicación, las relaciones funcionales, los flujos de circulación, tanto de personal, pacientes y visitantes, ¿no?
Incluso los ascensores, tendríamos que decir, hay ascensores que son diferenciados, son ascensores solo para pacientes, otros son solo para personal y para visitantes. Entonces, se termina en programa de espacios y dimensionamiento, y es la parte arquitectónica del programa médico arquitectónico, y decíamos, no nos podemos olvidar que cada área o servicio tiene sus necesidades de equipamiento que son propias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta de toda la parte del programa médico que hemos estado esbozando? ¿Alguna pregunta o está claro? Está claro, doctora. Ya, entonces continuamos. Arquitectura dice cómo debemos generar el continente físico de la actividad, su adaptación funcional. Entonces, es la parte arquitectónica. Esto lo van a mirar ustedes con calma y tiene relación de lo que veníamos hablando, de las relaciones, como dice el título ahí, de las relaciones funcionales que tiene que tener cada uno de los servicios. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo acá al azar. Acá ustedes lo ven con color, digamos, el color lo que está más esto dice un acceso directo. Vamos a suponer, es central de esterilización. La central de esterilización tiene que tener un acceso directo al centro quirúrgico, ¿sí? Pero no vamos a pensar, por ejemplo, que va a tener un acceso directo, o sea, que va a estar inmediatamente continuo al centro quirúrgico, el área de consulta externa, ¿sí? Entonces, tendrá, digamos, está más lejano. Y tenemos que pensar, por ejemplo, en la parte de nutrición, en el servicio de nutrición, no tiene por qué estar junto al centro quirúrgico, no está completamente alejado. Entonces, eso, para poner un ejemplo, si se quiere un poquito grosero, para que me puedan entender qué cosas son las relaciones funcionales que tienen que existir, ¿no? Entonces, la consulta externa, por ejemplo, tiene que estar próxima a la puerta, puede estar cerca de la área administrativa, ¿no? Pero no vamos a pensar que un centro quirúrgico o un centro obstétrico lo vamos a tener cerca a una puerta de entrada y lo vamos a tener así libre. Si pensamos en la emergencia, tenemos que pensar que esta emergencia tiene que estar cerca al servicio de laboratorio, del radiodiagnóstico y a UCI y a centro quirúrgico. Entonces, eso para que ustedes me puedan entender de qué se habla cuando se habla de relaciones funcionales. Por ejemplo, en los servicios de hospitalización tenemos cuidados especiales que son UCI, y cuidados intermedios, y tenemos la unidad de hospitalización. Acá no es que ustedes lo van a aprender, sino para que tengan en cuenta cómo se esboza, cómo se describe, si se puede decir, la parte médica. Y entonces vamos a pasar de repente, vamos a ver otros cuidados especiales, a ver consulta externa que tanto hemos estado hablando, no sé si está acá, sí debe estar acá. Consulta externa. ¿Qué cosa dice el médico? Dice, consulta externa. La unidad de consulta externa y los gabinetes funcionales de diagnóstico y tratamiento deben tener acceso directo e independiente desde la parte externa del establecimiento de salud. Se recomienda que se ubique en un primer nivel y que cuente con vinculación a las unidades de farmacia, imagenología, anatomía patológica, laboratorio y documentación clínica. También tendrá fácil acceso y comunicación a las unidades de enseñanza, de diálisis, de administración, de admisión hospitalaria. Esta unidad debe estar separada de las correspondientes a hospitalización y cuidados especiales, o sea, a UCI y a cuidados intermedios. Entonces, eso, digamos, un programa médico bastante sintético de la consulta externa. Este programa se completaría diciendo qué se hace en la consulta externa, quién lo va a hacer y qué equipamiento necesitamos. Acá solamente nos hemos limitado a hablar de las relaciones funcionales para que se pueda entender más o se pueda entender mejor. Lo mismo unidad de emergencia, que dice la unidad de emergencia, dice la unidad de emergencia debe estar ubicada
en un lugar de acceso inmediato y directo desde el exterior del establecimiento de salud. O sea, tiene que llegar, cuando llega una ambulancia, llega un paciente grave, tiene que tener un rápido acceso, ¿no? De preferencia en relación con una vía de comunicación principal que facilite el ingreso y salida de vehículos y peatones, así como preste las facilidades a las acciones de triaje y evacuación ante demandas masivas en caso de desastres. Los accesos y vías internas de la unidad deben también facilitar la rápida y fluida circulación de personas y equipos. Los pasadizos deben tener un ancho mínimo de 2.80 metros. Y entonces ustedes de repente se pondrán a pensar y dirán, ¿por qué un pasadizo tan ancho, 2.80 metros? ¿A alguno de ustedes se le puede ocurrir por qué? Diego, ¿por qué? Para el traslado de camillas, sillas de rueda. Quédate con las camillas. No es el traslado, es cuando tú giras la camilla, das la vuelta con la camilla, porque tú estás bien, vas hacia adelante, pero después no vas a ir al retroceso la camilla. Entonces la camilla en un momento tiene que girar. Entonces necesita todo este ancho para poder girar. Está bien. Bueno, estos son los servicios centrales de diagnóstico y tratamiento: anatomía patológica, centro quirúrgico, centro estético, esterilización, diálisis, farmacia, imagenología, laboratorio clínico, medicina hiperbárica, medicina transfusional, oncología, rehabilitación. También este es un programa de centro quirúrgico, pasamos, ustedes lo tienen ahí, y habla de los servicios de soporte asistencial, como son la unidad de administración, la de admisión, la de documentación clínica, o sea, de los archivos, la unidad de enseñanza, que puede haber una unidad informática, una unidad de prevención de riesgos, programas de áreas, y abajo dice referencias bibliográficas. Seguimos. Y acá sí me voy a detener un poquito. Instalaciones. ¿Qué instalaciones consideramos? Consideramos instalaciones sanitarias e hidráulicas. Dentro de las instalaciones sanitarias e hidráulicas tenemos agua potable, fría y caliente. Un hospital no puede construirse en un lugar que ya no haya agua potable. No me pueden decir que van a conectar y van a dar al hospital agua de pozo. No quiero mencionar que no sé si hasta ahora un hospital de acá de Lima tenía un pozo, era un hospital nivel 2, y tenía un pozo y no tenía agua potable. Tiene que haber una red de agua contra incendios, tiene que haber una red de riego para áreas verdes, tiene que haber desagüe de aguas pluviales y desagüe de aguas servidas. ¿Qué son aguas pluviales? Pregunto. ¿Qué son aguas pluviales? ¿Qué son aguas pluviales? De la lluvia. Agua de lluvia. Agua de lluvia, así es. Tenemos también las instalaciones eléctricas, y acá esto, para que ustedes tengan una idea, la cantidad de agua que utiliza el hospital. Dice que para hospitalización se necesita 600 litros por día y por cama. Miren, 600 litros por día y por cama. Para los consultorios, 500 litros por día y por consultorio. Para el consultorio dental, 1.000 litros por día y por unidad dental. Para lavandería, que a uno parecería que es lo que más agua va a necesitar, 40 litros por kilo de ropa, y para regadío, 2 litros por día. Después, dentro de las instalaciones, tenemos instalaciones mecánicas, como son vapor, gas combustible, oxígeno, vacío, óxido nitroso, ya actualmente ya no se utiliza en los centros quirúrgicos, aire comprimido, aire acondicionado. Entonces, de acá todo se utiliza, menos lo que ya cayó en desuso por el tipo de anestésico que se usa, es el óxido nitroso. También en las instalaciones tenemos que tener en cuenta los ascensores
y los montacargas, que generalmente pueden servir para transportar los coches de alimentos, pueden servir para transportar equipo para que esto no vaya, digamos, en los ascensores. Los ascensores siempre se debe tratar de que estos sean diferenciados para pacientes y para público. Y acá, ahora que tanto se está hablando del oxígeno, tenemos que tener en cuenta esto. Del total de camas de hospitalización, tanto para medicina como para cirugía, 25% de camas deben tener sus tomas de oxígeno. ¿De qué estamos hablando? De oxígeno empotrado. No estamos hablando de que lleven el balón de oxígeno y lo pongan al lado del paciente. Mire, 25% de camas de cirugía y el 25% de camas de medicina deben tener oxígeno. En cuanto a pediatría, se dice que el 50% de camas de pediatría deben tener oxígeno empotrado. Ya es lógico decir que para aislamiento tiene que tener 100% de camas. En neonatología, 25% de cunas tiene que tener oxígeno. En los prematuros, 100% de las incubadoras deben tener oxígeno. En cuidados intensivos, ya eso es obvio, todas las camas deben tener su oxígeno empotrado, ¿no? En emergencia, el 100% de camillas. En recuperación, el 100% de camas. En la sala de operaciones, dice que tiene que haber una toma de oxígeno por cada sala. Y acá viene que la sala de partos debe tener 2 tomas de oxígeno en la sala de partos, y en la sala de rayos X debe haber una toma de oxígeno. Y acá viene mi pregunta para ustedes. ¿Por qué en la sala de partos dice que debe haber 2 tomas de oxígeno? Y en rayos X también debe haber mínimo una sala que tenga oxígeno. ¿Qué me responden? Es para trasladar al paciente, doctora. En el rayos X solamente puede entrar uno por vez. ¿Cómo en rayos X puede entrar un solo paciente? Claro, uno por vez, ¿no? ¿Uno qué? No, o sea, solo puede entrar un Uno. paciente a la vez, si no me equivoco. Ya. Pero dice que en rayos X una sala, ¿no? Lo mínimo, una sala debe tener oxígeno. ¿Por qué? Quizá porque hay, bueno, pacientes en condiciones graves en emergencias y están con oxígeno, con el balón, y son llevados a tomar radiografías de emergencia. Podría ser, pero generalmente esos pacientes que están graves, que están conectados a los oxígenos, generalmente van con su balón pequeño, pero podría ser. Pero hay otra razón. Porque hay estos procedimientos de radiodiagnóstico que utilizan sustancias y que el paciente puede hacer unos problemas de choque anafiláctico, ¿sí? Por ejemplo, una urografía. Entonces el paciente se puede chocar y necesita oxígeno. Y a esa hora uno no puede estar yendo a buscar un balón de oxígeno. Esa es la razón por qué por lo menos una sala debe tener su conexión de oxígeno. Y la sala de partos, ¿por qué dice que debe haber 2? Si en la sala de operaciones dice que solamente debe haber una toma de oxígeno. Porque si bien es cierto que en la sala de partos tenemos una camilla, puede ser que tengamos más partos de los petizos y hay un momento que se tenga que atender otro parto en la misma sala. Entonces, por eso es necesario, y por lo que pudiera pasar con la paciente, que debemos tener en la sala de partos 2 tomas de oxígeno. Yo quiero retroceder porque
lo pasamos y de repente no nos dimos cuenta de algo. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta o todo quedó claro? Ya, yo quiero retroceder a esto. Nosotros dijimos, y prácticamente les he dado un ejemplo de lo que sería un esbozo de un programa médico arquitectónico, de un programa médico, pero acá ustedes ya tienen lo que sería la parte de arquitectura. No alcanzo a leer, me disculpan, esta letra muy chiquita, no alcanzo a ver, pero yo creo que ustedes alcanzan a ver, y cada uno de los espacios de los servicios tiene una área en metros cuadrados. ¿Sí? ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Mary se ve? Sí, doctora. Sí, usted se ve. Ya. Esta parte que ustedes están viendo acá es lo que corresponde a lo que decíamos, que completa el programa médico arquitectónico. Entonces, nosotros decíamos en el programa médico, necesitamos tales ambientes, con tales características, con tal equipamiento. Entonces, el arquitecto concluye y va poniendo cada una de las áreas. Por ejemplo, voy a decir un consultorio, 12 metros cuadrados. Una sala de partos, 25 metros cuadrados. Un tópico en emergencia, 16 metros cuadrados. Entonces, esto es lo que sería la parte que decimos, la parte arquitectónica. Y después concluye y dice, para el servicio de emergencia, vamos a decir, necesitamos tantos metros cuadrados. Y a ese total de metros cuadrados agrega un 30% de toda el área es, por ejemplo, ¿cuánto podría ser? Es esto, 200 metros, un 30% sería 80 metros, 60 metros más para circulaciones. ¿Sí? Entonces, me estaba olvidando, se me estaba pasando, entonces ustedes hubieran dicho, ¿y en qué termina, en qué concluye el programa médico el programa arquitectónico? Entonces, eso es lo que yo les quería mostrar. ¿Alguna pregunta, alguna duda en cuanto a esta clase de planificación hospitalaria? Esto lo he puesto acá, este es uno de los hospitales también últimos que se construyó, el hospital de Lambayeque, y no sé si tenemos otro, el mismo hospital desde otro A. ¿Alguna otra pregunta? ¿O alguna pregunta que tenga? ¿Algo que no quedó claro? ¿Todo quedó claro? Sí, doctora, todo claro. Ya. Entonces yo creo que con eso estaríamos terminando nuestra clase teórica de hoy día. El grupo de, ya no lo veo en el chat, el grupo del seminario que quedó, de repente lo podemos dejar para otro día de seminario pendiente, para terminar la clase teórica, ¿sí? Sí, doctora, no hay problema. ¿Ya? Listo. Entonces, si no hay preguntas, con esto estaríamos terminando, ¿sí? ¿Alguna pregunta por si Gracias, acaso? doctora. Hay que pausar la Sí, grabación. sí, eso es lo que quiero, detener grabación. Sí, justamente en eso estaba media entendida. Ya está detenida. Bueno, entonces, si no hay preguntas, nos vemos el próximo día lunes, ¿sí? Sí, Muchas doctora, gracias. gracias. Hasta luego. Muchas gracias, doctora. Muy buenas tardes. Gracias. Gracias, doctora. Gracias, Buenas buenas tardes. tardes. Hasta luego. Hasta luego.